Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy la OPEP se agrieta. Emiratos Árabes ha decidido, después de 60 años como miembro de ese club, dejar el cártel petrolero. Es un movimiento que desde luego debilita la organización. Quienes controlan el grifo del petróleo, quienes lo han reducido para mantener los precios altos, se enfrentan ahora a una sociedad mucho más débil, de la que ya se habían ido países como Ecuador, países como Qatar, pero que se vaya su tercer gran productor deja en el aire una cuestión, y es si sigue controlando el mercado del petróleo la OPEP. Y para nosotros deja una pregunta, y es ¿qué viene a partir de ahora en el mercado del crudo? Porque el movimiento parece asumir que el precio va a seguir siendo tan alto que no es necesario contener la producción, que con Trump al volante los precios van a seguir siendo disparatados. Así que hoy vamos a leer lo que esto significa para la organización y sobre todo lo que significa para nuestra financiación, combustibles, precios. Hoy la OPEP se agrieta en hora 25 de los negocios. Prices close again to $100 per barrel. La OPEP se resquebraja. Esto es lo que ha anunciado hoy Emiratos, que abandona el cártel petrolero después de 60 años de presencia. Emiratos dice que sigue dispuesto a bombear petróleo, pero deja la organización en la que ingresó 7 años después de que se formara el cártel. En 1967 ingresó Emiratos y que ha optado siempre por producir de manera limitada, por no competir para mantener los precios elevados, es decir, por ser un cártel. Hoy, en plena guerra del Golfo, hoy, mientras el precio está disparado porque se está bombardeando todo el Golfo Pérsico. Hoy Emiratos abandona la OPEP, sale del cártel petrolero en un movimiento que, primero, es claramente un efecto colateral de esta guerra a corto plazo y que, segundo, es relevante por quién es, por lo que tiene tras de sí y, sobre todo, por lo que adelanta a partir de aquí. Así que, por partes, vayamos primero por esto. ¿Quién es Emiratos? ¿Por qué es trascendente? ¿Por qué es clave que Emiratos Árabes se vaya de la OPEP? Emiratos es el tercer productor de petróleo del planeta dentro de ese grupo. Solo está por detrás de Arabia Saudí y de Irak. Emiratos es responsable del 12% de la producción de la OPEP. 1 de cada 10 litros que vienen de ese cártel vienen de Emiratos. Y Emiratos ha mantenido durante mucho tiempo la idea de que podía producir más para ganar más, que no había que limitar su producción para poder rentabilizar más. Ahora, con los precios disparados gracias a Donald Trump, aprieta definitivamente ese botón y firma ese papel, el del divorcio. The statements coming out of Iran have demonstrated that they're willing to use the Straits of Hormuz as part of their economic warfare, not just against the region, but against the United States as well. Este es el análisis que se hacía hoy. Hasta ahora, Arabia Saudí había sido la que ponía los límites en todos los países, con la idea acertada de que, limitando la oferta, se mantenía el precio alto. Pero ahora Emiratos toma esta decisión que, insisto, es importante por quién es y sobre todo porque refleja que algo ha cambiado. Y ese algo se llama Donald Trump. Just a few moments ago, I hosted a very special call with 2 friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where Estados Unidos, Donald Trump ha decidido abrir una política de confrontación en la zona más sensible del planeta y parece estar interviniendo para sostener elevados los precios. Las relaciones entre Abu Dhabi, entre Emiratos y Riad y Arabia Saudí
han saltado por los aires en lo político, cuando la guerra les ha colocado con lealtades diferentes en los mismos sitios, como por ejemplo Yemen. Así que esto es importante por quién lo hace, Emiratos, y por qué lo hace. Claramente se ha abierto una brecha política entre socios hasta ahora comerciales. Pero es también importante en lo económico porque Emiratos plantea que con las locuras de Donald Trump el precio se va a mantener alto, sin necesidad de manipular el mercado, sin necesidad de cortar la producción. Dicho de otra manera, se puede producir cuanto uno quiera porque el crudo no va a bajar mientras Donald Trump esté al volante. Esto es el quién lo hace. Y esto es lo primero importante hoy. Lo segundo es el cuándo. El movimiento va a ser inmediato, a partir del 1 de mayo, después de disputar las cercanías y los afectos de Estados Unidos. Este era el himno americano que Emiratos hacía sonar para recibir a Donald Trump en mayo de 2025. Your relationship and mine can't get better, so I can't say it's going to get better because it's at the highest level it can be. But our countries will work together. Con un Donald Trump que decía, mi relación con Emiratos no puede ser mejor. Estados Unidos ha sido siempre aliado de Arabia Saudí, pero esta disputa por los afectos y cercanías de Donald Trump también está jugando una clave aquí. Así que tenemos importante el quién, importante el cuándo. Esto ocurre ya a partir del 1 de mayo, después de haber buscado el visto bueno de Donald Trump, del gigante del planeta. Y la tercera clave, y la más importante, es el por qué. ¿Por qué esto ahora? Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y el gobierno de Emiratos ha justificado el por qué rompe prácticamente la OPEP, por qué se va de una alianza en la que está desde 1967. ¿Qué ha dicho? Pues dice en un comunicado que ha emitido hoy mismo que esa decisión de abandonar la OPEP se debe a razones estratégicas y económicas. Emiratos Árabes defiende que la potencia que tiene ya el país como productor de petróleo le permite ser más flexible si actúa en solitario, es decir, poder actuar modulando la producción de petróleo sin tener que cumplir lo que pacte con el resto de países que forman la organización, y todo esto lo dice en un contexto de mayor demanda de energía pese a la guerra. En el comunicado en el que anuncia esta decisión de abandonar la OPEP, una organización de la que Emiratos forma parte desde 1967, se dice que seguirán siendo un proveedor fiable y responsable, y anuncian su intención de incrementar la producción de petróleo de forma gradual en función de las necesidades del mercado. Esto anuncian para justificar su decisión de abandonar con efectos inmediatos tanto la OPEP como también la OPEP Plus, que es una organización ampliada que agrupa a los miembros de la OPEP con algunos otros productores de petróleo para ampliar el poder de coordinación y de fuerza que tienen estos productores en el mercado mundial de petróleo. Quienes tienen algunos años aquí recuerdan los momentos en que la OPEP ha conseguido cerrar el grifo del planeta, ha conseguido poner en jaque a toda la industria de todo el globo. Hoy la pregunta es si este es el fin del cártel petrolero. You're an amazing country, you're a rich country, you can have your choice, but I know you'll never leave my side. And you know the special relationship that we have and our country has. We have now, I think, substantially over $10 trillion of investment. Si Donald Trump ha conseguido, pretendiéndolo o no, romper un cártel, un grifo que hasta ahora, desde su fundación en 1960, había controlado todo el petróleo del planeta. Porque esta es la historia de la OPEP y esta la pregunta hoy, si este es el fin del cártel petrolero. Ese cártel se fundó en 1960. On the banks of the Euphrates and Tigris rivers, in the historical land of Mesopotamia, a cradle of civilization,
OPEC was born. It Así happened on presenta su September nacimiento la OPEP en la cuna de la civilización en Mesopotamia. 5 países crearon aquella OPEP: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. Y su objetivo al nacer era coordinar políticas petroleras, ganar control frente a las grandes compañías occidentales. Y al principio aquello no solo funcionó. El vídeo que escuchamos, el del nacimiento de la OPEP, demostraba la potencia de quienes tenían el grifo del crudo del planeta. Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Todos Venezuela. estos países fueron incorporándose después y la OPEP ganó tanta fuerza que en los años de 1970, entre 1973 y 1974, la OPEP puso contra las cuerdas a todo el planeta hasta el punto de generar una crisis petrolera. If the fuel crisis gets worse and a ban on Sunday driving is put into effect, this is what Texas Stadium might look like. It's a crisis of such proportion that we probably haven't even begun to grasp it yet as far as the country is concerned. La OPEP, los países árabes de aquella alianza impusieron un embargo contra todos los aliados de Israel. Aquello incluía a Estados Unidos y el precio del petróleo se disparó. La OPEP demostró entonces que podía someter al planeta con un enorme poder geopolítico que sonaba así. Hubo gasolineras secas y la OPEP consolidó su poder. Hasta los años 80. En los años 80, las manifestaciones, la revolución iraní, abrieron paso a la tercera vida de la OPEP. Después de su nacimiento, después de su fuerza, llegó su crisis y su tensión interna. Eventos como aquella revolución provocaron una volatilidad enorme en los mercados y la OPEP empezó a perder el control del mercado y a perder influencia. Definitivamente, en los años 90 y en los años 2000, perdió peso relativo por la aparición de productores fuera del cártel como Rusia o petróleo en el Mar del Norte y por desacuerdos internos. Y los precios fueron absolutamente inestables y mucho menos controlables porque Putin entraba en la jugada. El cártel, que había sido todopoderoso en los años 70, empezó a ser inestable en los años 2000 y desde esa fecha muchos países se han ido cayendo. Angola dejó la OPEP en el año 2023. Antes, en el año 2020, la había dejado Ecuador y en 2018, apenas 5 años antes, se había marchado Qatar. Qatar intentaba centrarse en su sector de gas natural. Hoy es Emiratos Árabes y esta ya es caza mayor. Emiratos es el tercer grupo, así que hoy el tercer productor, así que hoy la cuestión es si se resquebraja, si se rompe, si se disuelve la OPEP. Ahora mismo hay 2 preguntas sobre la mesa después de este hito hoy y de esta historia de ayer, y es ¿qué va a pasar a corto plazo y qué va a pasar a largo plazo? A corto plazo, de momento, los mercados parecen estar apostando por volatilidad. No necesariamente bajadas de precio, no necesariamente competencia entre países, sino precios más arriba y abajo, más locos, menos controlables. Y eso, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es lo que hemos empezado a ver hoy ya en los mercados. Sí, eso es, porque con el conflicto enquistado en Oriente Próximo, el precio del petróleo en realidad ha seguido la escalada discreta que ha ido acumulando en los últimos días. El barril de Brent se ha encarecido hoy algo más de un 2%, pero toca ya los $111 y ese es su nivel más alto desde principios del mes de abril. Supone casi $11 más que al cierre de la semana pasada. Sube también la referencia en Estados Unidos, el West Texas, que ha repuntado hoy algo más de un 3%, se queda también al filo de los $100 y en ambos casos hablamos, Javier, de que el crudo es hoy un 52% más caro que antes de que estallara el conflicto. Así que a corto plazo esto puede generar todavía más inestabilidad. La cuestión es ¿qué ocurre a largo plazo? Si esto abre competencia
en lugar de control en los mercados. Si esto permite producir más petróleo y, por tanto, bajar más el precio, o si esto queda al arbitrio de Donald Trump. La Agencia Internacional de la Energía sigue advirtiendo que lo que viene todavía es peor que lo que hemos vivido. April will be much worse than March, because in March there were already some cargoes, both oil and gas. La pregunta a corto plazo es qué va a pasar y sobre todo la pregunta a largo plazo es qué ha pasado, se ha roto o no la OPEP. Víctor Burguete, investigador senior en el área de geopolítica global y seguridad del CIDOB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver. Ayúdenos a leer los dos planos. A corto plazo podemos esperar más volatilidad. A largo plazo, la OPEP se ha roto. Bueno, a corto plazo todo sigue igual, porque lo importante no es tanto la producción, es que el flujo de petróleo va a llegar a los mercados internacionales. Y la mayor parte de la oferta de la Emiratos Árabes Unidos no es capaz de llegar al mercado porque está bloqueado el estrecho de Hormuz. Entonces, esto no ha cambiado y depende del bloqueo iraní. Uh-huh. A medio plazo, a largo plazo, es importante porque una vez que los Emiratos Árabes Unidos se normalice el tráfico, Emiratos Árabes Unidos tiene capacidad ociosa y tendría la capacidad de incrementar su producción de 3 a 5 millones de barriles. Y por tanto, la presión a la baja sobre los precios sería mayor. En principio, asumimos que va a haber más competencia. En principio, asumimos que la OPEP se está rompiendo. Bueno, se está rompiendo porque esto refleja una decisión política de Emiratos Árabes Unidos de romper con Arabia Saudita, que es una tendencia de fondo en el que estaba ya cierto enfrentamiento regional y un acercamiento de Emiratos Árabes Unidos con Israel y Estados Unidos. Arabia Saudita es la líder de la OPEP y Estados Unidos pues lo que busca es tener un mayor dominio en el mercado mundial de petróleo. Por tanto, hay una fractura importante dentro de la OPEP. Pero es una OPEP que además se había aliado con Rusia, ¿no? Con los productores, lo que se llama la OPEP Plus, y conjuntamente dominan aproximadamente el 40% de la oferta mundial de crudo, un 50% de las exportaciones mundiales de petróleo. Emiratos Árabes Unidos representa alrededor del 3% de la oferta mundial, podría llegar a representar hasta el 5%. Por tanto, es un golpe para la OPEP, pero no acaba con ella. El problema es la señal política que manda. Y podría haber otros jugadores, como por ejemplo Venezuela, en el cual ahora Estados Unidos tiene muchísima influencia, que podría decidir seguir los pasos de Emiratos Árabes y que en un tiempo no muy largo pues también decidiese abandonar el cártel, ¿no? Por tanto, erosionando con la capacidad de la OPEP Plus, de Arabia Saudita y de Rusia, de marcar los tempos del mercado mundial de crudo y dándole mayor poder, digamos, a Estados Unidos y a ciertos países que se han alineado fuertemente con Estados Unidos. Le voy a tomar la palabra porque será exactamente la siguiente clave en todo este escenario. Hemos escuchado efectivamente a Venezuela acercarse e incluso pactar con Donald Trump, Delcy Rodríguez. Hemos restablecido relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos y le dijimos a Estados Unidos, vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias. Víctor Burguete, quien administra el grifo del petróleo ahora ya no es la OPEP, es Donald Trump. Bueno, yo creo que todavía es demasiado pronto para decirlo. Estados Unidos es el mayor productor y exportador, pero hay que tener en cuenta que la OPEP todavía tiene el 80% de las reservas. Es verdad que si quitas las de Venezuela, pues esto se reduce de manera muy considerable, pero sigue teniendo una influencia muy importante y Estados Unidos todavía tiene ciertas vulnerabilidades, entre otras que es un gran consumidor y que la producción doméstica en Estados Unidos, el fracking que ha sido tan poderoso, estaría haciendo pico. Es decir, una cosa que hay que tener en cuenta también en los mercados petroleros no solamente es cuánto produces, sino el precio que sacas la producción, ¿no? Lo que técnicamente se llama el break-even. En el caso de Venezuela es bastante alto, en el caso de Estados Unidos es alza,
y donde es más bajo del planeta y por eso tiene tantísima influencia en los mercados internacionales, es precisamente en Arabia Saudita. Entonces, refuerzas la hegemonía de Estados Unidos, pero yo creo que todavía es pronto para decir que estamos en un cambio total de paradigma. Pues Víctor Burguete, investigador senior en el área de geopolítica global y seguridad del CIDOB, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Todo esto es lo que se juega a corto, medio y largo plazo, y todo esto, por supuesto, lo que hoy marca los mercados. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. En rojo a esta hora en los mercados abiertos, el Dow Jones, el Standard & Poor's ligeramente en negativo. Aquí en casa, ¿qué han hecho, Pablo Anzola? ¿Qué tal? Pues hoy las bolsas vuelven, Javier, a las dudas. La mayoría de índices europeos cierran en rojo. Un 0,4% cae, por ejemplo, la bolsa francesa o el Eurostock. Y solo el IBEX 35 se escapa de los números rojos. Hoy el tirón de la banca, con Sabadell o Bankinter ganando más de un 2%, le han llevado a sumar a la bolsa española 3 décimas al cierre de la sesión. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo lee esto ahora mismo el precio del petróleo? Goldman Sachs está diciendo se nos puede ir a $120 por barril. Sí, estamos ya muy cerca del umbral de lo que por el momento es un problema, una crisis de precios. Se acabe convirtiendo en una crisis de desabastecimiento. La sensación es que si el lunes que viene seguimos en las mismas, el barril habrá superado ya el próximo lunes los $120 y no se pueden descartar precios más altos hasta que al final el mercado le tuerza el brazo a Trump. Hoy el factor Emiratos puede meter más volatilidad a corto plazo a los mercados. No parece. Al final aquí las conclusiones son más de medio y largo plazo. Es que cuando por fin todo esto se resuelva, quizás en los últimos meses de este año, la disciplina de la OPEP será mucho menor, se intentará aumentar la producción al máximo lo que pueda cada país, y eso nos llevará a medio plazo a un entorno de precios del petróleo más bajos, pero por el momento no tiene ninguna influencia. Esto, en términos de inversión en compañías, en petroleras, significa esa inversión todavía puede dar rédito, pero a medio plazo esto es más cuestionable. Sí, pero es jugar con los tiempos, es al final una subida que puede ser mayor en el corto plazo, pero cuando al final se reabra el estrecho de Hormuz, lo normal es que las petroleras se vayan quedando rezagadas y lo que siga prevaleciendo, lo que siga haciendo lo mejor, pues sean los sectores que están con ese crecimiento estructural de los beneficios, que es todo lo que va alrededor de la revolución tecnológica. ¿Y quien quiera recolocarse, dónde? Quien quiera recolocarse, al final Estados Unidos en tecnología tiene ahora mismo dos ventajas. Tiene un crecimiento de beneficios muy previsible, en principio poco afectado por esta crisis, y si las cosas van todavía peor, al final la independencia energética de Estados Unidos pues también va a suponer más resiliencia económica. Pues jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un placer, un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído estas grietas, hoy empieza a resquebrajarse. La OPEP, Emiratos Árabes, sale del cártel petrolero. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.